Crime Stopper es un programa comunitario que ayuda a las personas a proporcionar información anónima sobre actividades delictivas. Frecuentemente es administrado por grupos sin fines de lucro o por la policía. Funciona por separado del sistema de números telefónicos de emergencia o otros métodos estándar para comunicarse con la policía. Esto permite que una persona brinde asistencia en la resolución de delitos a las autoridades sin estar directamente involucrada en el proceso de investigación. Fundada en los Estados Unidos en 1976 en Albuquerque, Nuevo México, Crime Stopper se popularizó más tarde en Australia, Canadá y el Reino Unido. Crime Stopper fue desarrollado para permitir que el público participe sin temor a represalias y para que sea más fácil para los testigos ofrecer información de forma anónima. Desde que se formó oficialmente el primer capítulo en 1976, Crime Stopper en los Estados Unidos ha sido responsable de más de 500.000 de arrestos y más de 4.000 millones en propiedad recuperada. Hoy, en A Profundidad, conoceremos cómo opera Crime Stopper en Panamá, con qué institución ha establecido convenios en nuestro país, qué tipo de denuncias son las que más reciben en esta plataforma, cómo puedo hacer mi denuncia sin exponer mi identidad, son algunas de las preguntas que responderá nuestro invitado del día de hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos como siempre a Profundidad, donde trataremos temas de interés. En el día de hoy vamos a hablar sobre una organización internacional dirigida a combatir el crimen, Crime Stopper. Les saluda Carlos Iván Rivera, como siempre en compañía de Sara Ruiz. Sara, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Carlos. Tenemos el honor de tener con nosotros al director regional de América Latina, Caribe y Bermuda, Alejo Campos. Bienvenido a nuestro programa Profundidad, Alejo. Muchas gracias. Quisiéramos conocer un poquito más sobre Crime Stoppers, cómo comenzó a nivel global y cómo comenzaron en Panamá. Muchas gracias, Sara. Bueno, Crime Stopper comenzó hace ya 45 años en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Albuquerque, después de un homicidio muy grande que hubo en la ciudad. Y imagínense, hace más de 45 años conmocionó a toda la sociedad de Albuquerque, que era una ciudad muy pequeña en aquel momento. Y eso hizo que el FBI empezara a poner diferentes buzones en farmacias, en tiendas, en restaurantes, donde la gente iba habitualmente. Y a través de los medios de comunicación le pidió el favor a las personas de que si tenían información sobre ese delito, que lo compartieran, pero que lo pusieran en forma anónima, porque lo que interesaba era la información. Entonces, al cabo de unos días, cuando abren estos buzones, el FBI se encuentra con la información para dar con el paradero de las personas que mataron a gente en Albuquerque, pero lo más interesante es que se empezaron a enterar de cantidad de otros posibles delitos que existían y que ellos no los conocían, simplemente porque la gente tenía miedo de ir a denunciar o porque no quieren verse inmersas en un proceso de investigación. Este sistema anónimo entonces ha dado buenos resultados porque es una organización que nace hace 45 años y que actualmente está tomando como mayor fuerza. Claro, evolucionó, ¿no? En estos más de 40 años evolucionó, de Estados Unidos pasó a Canadá, de Canadá pasó al mundo entero y hace 10 años aterrizó, por decirlo así, en América Latina y usando las nuevas tecnologías como un canal de denuncia para la ciudadanía. Entonces, hoy, cuando queremos entender qué hace Crime Stopper, siempre decimos, bueno, la organización es un puente seguro que usa la tecnología, un puente entre la ciudadanía que tiene mucha información válida para las autoridades y las autoridades competentes del país que necesitan esta información para poder trabajar. Nosotros sabemos que hay un 70% de información que la población en todo el mundo no comparte con las autoridades. O sea, solo comparte un 30%. Sin embargo, nosotros como ciudadanos le exigimos a las autoridades que resuelvan el 100% del delito. ¿Cuál es nuestra participación ciudadana en la construcción de la seguridad junto con las autoridades de nuestros países? Lo único que tenemos que hacer es compartir información. Qué interesante, Alejo. Cuéntanos un poco cuáles son las plataformas de Crime Stoppers y de qué manera reciben la información y la procesan. A nivel mundial tenemos 3. Los call centers, que también son anónimos, son confidenciales, son números diferentes en diferentes países. Luego tenemos el sitio web, que para América Latina es tupista.org. Y en el caso de Panamá, ahí van a ver la bandera de Panamá para poder compartir esta información. Y además tenemos una app para teléfonos celulares. En Panamá se empezó a trabajar desde hace 4 años simplemente con el sitio web. Este año esperamos poder lanzar el call center para que en Panamá también exista un número de denuncias anónimas en todos los delitos que trabajamos de Crime Stopper.
Y el app, lamentablemente, para Centroamérica lo hemos bloqueado simplemente por un tema de preservar la seguridad de la ciudadanía, porque sobre todo en el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador, Honduras, donde las pandillas tienen un fuerte poder en la población y controlan de alguna forma lo que sucede en las poblaciones, a veces a la gente le pueden pedir su celular para ver a quién llamó, con quién se está contactando, y el hecho de que haya ahí un icono de Crime Stopper puede ser un riesgo para la población. Entonces en Centroamérica no se puede usar la aplicación de Crime Stopper, solo tenemos call center y el sitio web. ¿Cómo se hace ese proceso de clasificar la información que están recibiendo? Porque supongamos, las organizaciones internacionales, organizaciones ya más empapadas en el tema criminal en que ellos están, pueden también postear información falsa, de pronto para desviar la pista de las investigaciones. Pero ¿cómo llega ese momento de clasificar y saber cuál es la información correcta que deben de seguir o cuál es la que se debe de descartar? Bueno, ese es un trabajo, como hablábamos recién, nosotros somos un puente, ¿no?, entre la ciudadanía y la autoridad. Toda la información que la gente mande va a las autoridades competentes y ya son los equipos de las autoridades los que tienen la capacidad para poder descartar esa información. Nosotros en algunos casos, a solicitud de las autoridades, podemos colaborar con ellos, con equipos también y con especialistas, depende del delito, pero toda la información llega a las autoridades. Depende del tipo de delito a quién llega, porque hay delitos que tienen que ver con narcotráfico, delitos que tienen que ver con trata de personas, con comercio ilícito, que es un tema que nos preocupa mucho, el tema del contrabando y la falsificación en la región, temas de, por ejemplo, blanqueo de capitales, corrupción. Entonces, por cada uno de esos delitos hay un equipo diferente de la autoridad competente en el país que recibe esa información. Y al final, esa es la información que las autoridades trabajan y verifican. Y en el caso que se verifique esa información, entonces eso se trabaja con la Fiscalía para generar ya un caso a nivel, se judicializa esa información para que avance. Obviamente hay otras informaciones que son más operativas. Lo comentábamos hace un rato fuera de cámaras, cuando a veces llegan denuncias de que por tal lugar a tal hora va a llegar una lancha con un cargamento de cocaína, o que en tal casa están maltratando a un niño, o que hay una situación de violencia doméstica en otra casa. Son situaciones que merecen una atención más inmediata y no tanto un proceso de investigación. Entonces eso es más operativo, pero siempre desde la autoridad competente del país, o sea, no nosotros. Nosotros lo que hacemos es Suministrar compartir la esa información. información, correcto. Sí, definitivamente, Alejo, que el éxito de Crime Stoppers es el anonimato. ¿Cómo mantienen ustedes el anonimato del perfil de la persona que denuncia? Bueno, en la plataforma de denuncias, primero, en ningún momento se le pregunta información personal a quien está poniendo esa información, ¿no? No tienen que poner ni número telefónico, ni documentos, ni dirección, absolutamente nada. Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros tenemos todo un sistema a nivel tecnológico que bloquea, por ejemplo, los IP de la persona, porque muchas personas dicen, bueno, pero si alguien quiere buscar mi IP, que es esa dirección física de donde yo me conecté o de donde el teléfono que me conecté se puede buscar. En realidad no, porque tenemos un bloqueo de IPs, entonces puede aparecer que si alguien quiere investigar el IP, esa denuncia llegó de Asia, pero no de Panamá, específicamente del Soho, por decirlo así. Entonces, de esa forma, lo que garantizamos en todo momento es al ciudadano que eso va a ser anónimo, que no van a ir tras él. Y no hay forma después, lamentablemente, de contactarse con este ciudadano que mandó la información. Por eso pretendemos que la persona mande la mayor cantidad de detalles en la información. Siempre decimos que apuntamos más a la calidad de la información que a la cantidad de la información. Porque una persona que dice, enfrente de mi casa o a 2 cuadras están vendiendo droga, no nos sirve demasiado en realidad. Lo que sirve es saber nombres, horarios, placas de vehículos, etc. Eso le va a ayudar a la autoridad realmente a hacer un caso bueno para que esa denuncia anónima que están poniendo tenga un resultado concreto. A nivel de la región, ¿cuáles son los delitos más denunciados a través de la ciudadanía? Bueno, es triste decir esto, los delitos más denunciados hoy en día, sobre todo en los temas de explotación sexual y explotación laboral, los temas de narcotráfico son muy denunciados, los temas de violencia doméstica o violencia contra las mujeres cada vez más, los temas de blanqueo de capitales cada vez más se están denunciando y por último los temas de comercio ilícito, o sea, el contrabando y la falsificación, entendiendo que es un delito que financia las estructuras del crimen organizado en toda nuestra región y que Panamá además juega un rol estratégico, porque además tiene una ubicación estratégica en las Américas, con el Canal de Panamá, con los puertos, con la zona libre, y todo un hub logístico del comercio internacional
que se mueve en Panamá, pero que el crimen organizado también lo usa para mover productos de contrabando o productos ilegales en Panamá y desde acá además distribuirlos para los otros países de la región. Entonces te diría que esos son como los 5 delitos que más se están denunciando hoy en día. Es decir, que ustedes reciben denuncias de todos los estratos sociales, desde personas que trabajan en bancos, por ejemplo, o personas en su día a día, en las áreas residenciales. Sí, sí. Es importante entender que el delito es transversal a todos los estratos sociales, socioeconómicos, educativos. O sea, todos hoy en día estamos vulnerables frente a un delito en particular o a muchos delitos. Eso hace que todos conozcamos información, que la podamos compartir con las autoridades para ayudarlas a hacer su trabajo. Por lo tanto, recibimos información de todo el país, de diferentes sectores, del sector privado, del sector bancario, de la ciudadanía en general, e incluso recibimos información que viene a veces, digamos, se puede interpretar que viene de adentro de las propias estructuras criminales, gente que quiere denunciar a la contraria, o gente, lo que le llamamos los resentidos, que le quedaron mal por algo, que no le pagaron lo que le tenían que pagar, algo interno que se enojó, y esa persona tiene información de calidad que la comparte a través de Crime Stopper, porque ningún delincuente va a ir a poner una denuncia en la policía, ¿no? Un ejemplo, ustedes manejan la plataforma de las denuncias. Ustedes hacen entonces convenios con los gobiernos o con las autoridades. En ese caso, en nuestro país ya hay convenios establecidos para trabajar con Crime Stopper. Sí, claro, como organismo internacional nosotros necesitamos, para que una oficina de Crime Stopper se abra en un país, se firma un convenio marco de cooperación con la autoridad del país. El primer convenio firmado fue con el Ministerio de Seguridad Pública en el año 2018 o 19, si no me equivoco, y esos convenios se van ratificando año a año. Y al mismo tiempo después ya tenemos convenios firmados, por ejemplo, con la UAF en Panamá, con la Fiscalía General de Cuentas, con algunas fiscalías específicas, y ahí seguro que me voy a quedar ahí con algunas autoridades fuera, pero tenemos varios convenios firmados porque al compartir información hay cierta responsabilidad, ¿no? en la información que se comparte, como canal de compartir información. Entonces, estos convenios son necesarios justamente para eso, para darle además a la ciudadanía toda la tranquilidad de que esto se hace en un marco legal de cada país, en este caso en un marco legal panameño, en donde las instituciones públicas, las instituciones de gobierno que necesitan esta información para trabajar, también están comprometidas dentro de un marco normativo nacional. Alejo, me contaba fuera de cámara que el crimen definitivamente no duerme. Durante la pandemia hubo también movimiento criminal. ¿De qué manera evolucionó el crimen durante la pandemia y qué fue lo que más trabajaron aquí en Panamá a nivel de Crime Stoppers? Mira, sí, importante entender que durante la pandemia el crimen no paró, no es que se quedó esperando en la casa que la pandemia terminara. El crimen organizado es muy inteligente, tiene buenas estructuras, buen personal técnico en sus equipos de trabajo. Y lo que buscó fue la oportunidad dentro de la crisis. El crimen organizado lo que busca en todo momento es generar recursos ilegales, mucho dinero a bajo riesgo, genera mucha utilidad. Es una condición de mercado, básicamente. Entonces, claro, había nuevas oportunidades, el riesgo era bajo porque al final todas las autoridades y todos los países y los gobiernos, no solo en Panamá, sino en el mundo y en la región, estaban abocados a la pandemia. Entonces eso hacía que al evocarse en la pandemia dejaran un poco de lado esto porque no había otra opción y el riesgo bajaba porque la persecución en algunos delitos bajaba. Y el crimen organizado vio una oportunidad y dijo, bueno, si todas las personas van a estar ahora en el ciberespacio, porque la pandemia lo que hizo fue obligarnos a digitalizarnos rápidamente y a usar servicios digitales que antes no los usábamos, entonces se mudaron para ahí. Abandonaron, por decirlo así de alguna forma, las calles, porque no había nadie, y se mudaron para el ciberespacio. Y en ese ciberespacio lo que más aparecía era el tema de venta de pornografía infantil, venta de productos de comercio ilícito, ya sea contrabando o productos falsificados, medicinas, medicinas que además eran para atender la crisis del COVID, los temas de fraudes, de tarjetas de créditos, etcétera, los temas de secuestros express en línea, los temas, por ejemplo, de extorsión sexual en línea, sobre todo adolescentes. Nosotros, hablando con muchos padres en la pandemia, le decíamos, ¿usted cree que su hijo está seguro porque su hijo está encerrado 24 horas en su habitación jugando con el videojuego o conectado con su computadora? Pero su hijo no está seguro porque es ahí hoy en día donde está el crimen organizado trabajando
Y hay cantidad de casos de adolescentes que fueron transformadas en víctimas de trata sin salir de su casa y sin salir de la habitación, simplemente porque les empezaron a obligar a mandar fotos con cierto contenido sexual. Esas fotos después las amenazaban de que si no le daban dinero la iban a publicar, pero al mismo tiempo esas fotos las comercializaban en la dark web. Entonces todo eso transformó a esta adolescente que estaba dentro de su casa todo el tiempo en una víctima de trata sin salir de casa. Entonces esto se fue modificando y lo peor de esto, Sara, es que el crimen organizado ahora aprendió a trabajar en el ciberespacio y ahí están también. Entonces, ahora que estamos volviendo a la calle, el crimen organizado está en la calle porque es un territorio que conoce muy bien, pero también está en el ciberespacio porque es un territorio que aprendió a trabajar para generar ingresos a bajo riesgo, porque la persecución criminal en el ciberespacio es mucho más compleja que acá, que en el espacio real, por decirlo así. Interesante porque estamos hablando prácticamente de un crimen virtual en donde ya no es el uso de un arma de intimidación como que estamos acostumbrados. Y usted mencionaba también tras cámara de que los emoticons que se están utilizando también están formando parte del crimen organizado y de una manera como más inocente, se podría decir. Claro, fíjense esto que tiene que ver con el aprendizaje y la evolución del crimen organizado. Ellos saben que alguien que si les quiere pedir comprarle gramos de cocaína o mandarle tal vez a una víctima de trata de personas para explotación sexual o un producto de contrabando, no lo pueden poner en WhatsApp textualmente porque eso puede constituir una prueba después para un caso. Entonces hay toda una codificación de estos simbolitos que se usan en el WhatsApp, de que uno significa cocaína, otro significa pastillas como éxtasis, por ejemplo, o como esta que está muy de moda en Panamá, la mente Tutsi, que está matando a muchos adolescentes en Panamá. Sexo significa otro simbolito, y así van escribiendo a través simplemente de estos símbolos, y el proveedor sabe exactamente lo que la persona quiere que le mande. Ya hay un código previo establecido. Hay un código establecido que creo que para los padres es muy importante que se empiecen a enterar de cuál es este código, porque además los adolescentes hoy en día están muy acostumbrados a escribir solo en código, casi cada vez escribe menos con letras. Y a un padre le puede parecer normal encontrar todos esos símbolos en el teléfono, pero pueden estar siendo o víctimas de una situación de trata o comprando algún tipo de estupefaciente o estando en una situación criminal que solo se refleja en estos símbolos. Wow, definitivamente, Alejo, que el crimen evoluciona. Y cuéntanos, sabemos que cuando ustedes piden una denuncia anónima, por ejemplo, de explotación, pero a nivel físico, piden direcciones, piden una localización, algún punto de referencia, pero cuando es en la web, cuando es en el Internet, ¿qué tipo de información piden a las denuncias? Muy bueno eso. Bueno, ahí lo importante son las capturas de pantalla que la persona que va a compartir la información pueda hacer. Las capturas de pantallas a veces o de correos electrónicos o de mensajes por WhatsApp. Ese tipo de información es muy importante. El sistema, digamos, de denuncias que tenemos permite que el ciudadano comparta videos, comparta audios y comparta fotos. Y eso es muy importante para las autoridades competentes en el momento de abrir una investigación, porque son pruebas contundentes. Entonces, en los temas de denuncia de cibercrimen, las capturas de pantalla son muy importantes. Y a veces el establecer el IP de algunas cosas. Pueden googlear cómo encontrar un IP, es muy fácil hacerlo. Hay un sitio web que se llama ¿Cuál es mi IP? Y ahí automáticamente le dice el IP. Entonces, ese tipo de acciones funciona bastante. Pero sobre todo las capturas de pantalla. Ok, o sea, es interesante saber que con una captura de pantalla o con un audio pueden rastrear el IP de una persona. No sabíamos que era tan fácil conseguir un IP. Definitivamente que en Internet hay información de todo. Y como les comentaba anteriormente, pues el crimen evoluciona. ¿Qué otras maneras de evolución han encontrado ustedes en el crimen, aparte del ciberespacio, aparte de la trata de personas vía electrónica? ¿Qué otras alternativas de crimen han podido ustedes ubicar durante la pandemia y estos años que hemos continuado después de la pandemia? Mira, hay muchas, me gustaría especialmente mencionar dos. El tema de comercio ilícito, lo que le llamamos contrabando y falsificación. Cada vez hay más productos que están siendo productos, digamos, del contrabando en los países y sobre todo en Panamá. Productos, por ejemplo, como bebidas alcohólicas, medicinas, cigarrillos. Panamá tiene casi un 87% del mercado de cigarrillos que es ilegal.
87%, es muchísimo. Básicamente es una sustitución de los cigarrillos de contrabando por los cigarrillos legales. Y acá la discusión del fumar no está, o sea, nosotros no vemos eso, lo que vemos es la parte criminal de lo que hay atrás de un producto como este, que se vende ampliamente en todo el país y en toda la región, que la persecución, si bien hay muy buena persecución que se hace por parte de aduanas y de Senafront, por ejemplo, de parte del Ministerio de Seguridad, obviamente hay mucho producto todavía en los mercados y esto genera un dinero en efectivo muy grande para las pandillas en el país. Y lo que tenemos que entender que este tipo de comercio ilícito que genera este dinero cash diario es el dinero que necesitan para poder financiar la operación diaria de la pandilla o de la estructura criminal. Porque hay un dicho en el tema de narcotráfico, es que el polvo sube rápido y el dinero baja lento. O sea, cuando yo me dedico, digamos, al narcotráfico y mando droga a mi comprador, generalmente en otro país lejano, para que ese dinero vuelva nuevamente a la estructura criminal pasa un tiempo. Mientras tanto, yo tengo que financiar mi operación diaria criminal. Y hay actividades como estas del contrabando que financian la actividad comercial. Y eso sí nos preocupa mucho en la región. Y lo otro es la migración irregular, no como delito porque no lo es, pero para entender hacia dónde voy, vinculado a la trata de personas. Cómo las estructuras de trata de personas que están a nivel transnacional, regional, están extrayendo de los flujos de migración irregular víctimas de trata de personas, sobre todo después para la explotación sexual y para la explotación laboral. Y eso es muy preocupante porque lo que hay atrás son mujeres y niñas, que son las principales víctimas de este delito. Bien, y Sara y Alejo Campo, director regional de Crime Stopper, es interesante hablar de esta organización internacional que busca combatir el crimen y sobre todo el crimen organizado. Estuve visitando la página y en la página correspondiente al rubro Panamá se puede ver las personas más buscadas. Actualmente creo que son 100 personas más buscadas y ahí puede verse el perfil de cada una. Pero también existe la opción de las personas de manera anónima denunciar si algún integrante de los componentes de seguridad del Estado está involucrada dentro del crimen organizado o está cometiendo algún tipo de delitos. Sí, Carlos, eso la verdad que es importante mencionarlo. Fue una apuesta y una solicitud del ministro de Seguridad, el comisionado Pino, y que nosotros la aplaudimos porque entendemos que es una apertura a la transparencia absoluta de decirle él como ministro de Seguridad a la población, mire, si usted sabe algún caso de posible corrupción en los estamentos de seguridad, entonces dígamelo, denúncielo, compártalo, porque si no, ellos cómo se enteran de que eso está sucediendo. En algunos casos se podrán enterar, en otros no. Entonces es importante que la población, si conoce este tipo de información, lo pueda compartir. El ministerio ha formado un equipo solo para eso y sé que hay varios casos que han avanzado muy bien. Y es importante este ejercicio de transparencia, repito, de que la gente pueda compartir información anónima sobre algún estamento de seguridad que posiblemente está vinculado a alguna estructura de crimen organizado en el lugar, en la barriada, en las diferentes provincias, y que eso obviamente no ayuda, no ayuda a la buena percepción de los estamentos de seguridad y tampoco ayuda a la operatividad que puedan tener. Por eso es que es importante este canal totalmente abierto para que la gente pueda compartir con el ministerio estos casos. Y sobre todo, Sara, y aprovechando la pregunta y la respuesta que nos está dando sobre este tema, es que esta plataforma es tan fácil porque yo sin mucho conocimiento quizás de navegar o de buscar, simplemente ingresas a la página, tienes la opción, das clic y ahí te dice específicamente, quiero denunciar a esta persona de este estamento de seguridad del Estado porque está involucrado en tal tema, inclusive, y es anónimo. Pero me llama también la atención que durante esta entrevista han mencionado que las mayores denuncias son sobre violencia doméstica, violencia familiar. Se ha hecho conexión, aparte de los estamentos de seguridad, con otras organizaciones que tienen que ver con el sistema social. Hablemos, por ejemplo, INAMU, hablemos del MIDES. ¿Se han mantenido acercamiento con estas otras estamentos del Estado? Sí, claro, porque mira, es muy importante en los temas de seguridad y de crimen, es entender que no solo es un tema de seguridad nacional o de la seguridad pública, y sobre todo estos delitos como violencia doméstica o violencia contra las mujeres, que tienen un fuerte componente social, un componente social y comunitario muy fuerte,
más allá del hecho criminal en sí. El hecho criminal en sí en realidad es la consecuencia de algo social que acá no está funcionando bien. El origen es un tema social, cultural, de educación, etc. Entonces, claro, por un lado nosotros atendemos el tema del delito con la autoridad competente, que en este caso es la policía especializada en tema de violencia a mujer y que ellos actúan con la fiscalía, pero ¿qué hacemos con el problema social? Entonces, con el problema social, por eso tenemos un convenio que se firmó con el INAMU hace creo que 2 años y también con la CENIAF para atender el origen social de esta violencia y con ellos poder hacer campañas, poder hacer entrenamientos, poder hacer charlas con mujeres y con niñas, pero no solo en las mujeres, sino también con los hombres, que muchas veces son los que generan esta violencia estructural y este desenfoque de género estructural en nuestras sociedades. Con ellos también tenemos que hablar, no solo con las mujeres. Entonces, por eso estos acuerdos que tenemos con INAMU y con CENIAF para el tema de maltrato infantil son muy importantes y estamos en breve, esperemos antes que finalice el año, iniciando un proyecto grande a nivel nacional en donde INAMU también está muy involucrado con nosotros, que tiene que ver con el empoderamiento económico de la mujer como una forma de prevención de la violencia, porque muchas mujeres a veces no denuncian a su agresor porque son totalmente dependientes económicamente y emocionalmente de este agresor. Entonces, si no les damos una oportunidad de generar sus propios recursos de una forma legal, además, entonces esta mujer nunca va a atreverse a denunciar a su agresor. Entonces, no tiene que ver solo con el delito en sí, sino cómo se genera este delito y ahí es donde estamos haciendo proyectos para prevenir el delito. Definitivamente muy interesante e importante la labor de Crime Stoppers a nivel social. Es importante mencionar que ustedes también cuentan con una plataforma corporativa para denunciar el crimen a nivel de empresas. ¿De qué manera funciona? Sí, esto funciona, le llamamos seguridad corporativa y esto nació incluso como un acercamiento del sector privado hacia nosotros, en donde, ¿qué pasa? Hay empresas que tienen hasta 3.000 o 2.000 empleados, colaboradores, son pequeños pueblos en realidad. Entre 2.000 personas hay muchas interacciones humanas que muchas veces son la base de ciertos conflictos que después se transforman en delitos si no se atienden a tiempo. Es una cadena. Que tiene otra vez un origen social. Los temas de seguridad y los temas de crimen muchas veces tienen un origen social que hay que contenerlo ahí, cuando está en la parte de la interrelación humana que se genera esto. Entonces, tenemos una plataforma que es, en realidad es la misma plataforma de Crime Stopper, pero es un canal de denuncia exclusivo, donde las empresas adquieren este canal de denuncia, lo comparten con sus empleados, con sus colaboradores, y ellos pueden denunciar hechos, por ejemplo, como corrupción, abuso sexual, abuso laboral, temas, por ejemplo, de falsificación de documentos, hasta espionaje industrial, cantidad de aquellas cosas que muchas veces empiezan adentro de las empresas como una acción pequeña, pero que va creciendo y cuando termina llegando a la junta directiva de la empresa ya es un problema muy grande que tiene 2 problemas. Primero, que combatir ese problema y resolverlo significa mucho dinero. Y segundo, que puede haber dañado la reputación de la empresa, que es lo único que la empresa nunca puede dañar, es la reputación de la empresa y la reputación de la marca. Y a veces, repito, pequeñas acciones que empezaron en un momento se terminan en grandes hechos porque no se atajaron a tiempo. Entonces, lo que pedimos acá es, cuando hacemos esto, entrenamos a todo el personal de las empresas para que puedan hacer estas denuncias para la protección de la empresa. Porque fíjense, si una empresa en algún momento, por un tema de reputación, termina cerrando, todos se quedan sin trabajo. Y el origen fue una persona que, porque el resto que estaba alrededor no se animaba a decir nada, dejó que esa causa se elevara a tal nivel que la empresa tiene que cerrar. Entonces, ese es un poco el concepto de seguridad corporativa y al mismo tiempo una forma de identificar posibles, digamos, pandilleros o personas del crimen organizado que se infiltran en estas grandes empresas. Hay mucho, lamentablemente, y sobre todo en Centroamérica, pandilleros o miembros de estructuras criminales que se infiltran en empresas, sobre todo en empresas estratégicas que tienen que ver con logística, con carga, con tecnología, con manejo de datos de información, telefónicas, donde hay mucha información de personas, que eso es un valor enorme para una estructura criminal. Ahí están infiltrando a muchos de sus miembros. Tenemos que recordar que hoy en día, en general, un pandillero o alguien del crimen organizado no es esta imagen que a veces nos venden en Netflix, que es tatuado y con la pistola cruzada,
No, o sea, cualquiera de nosotros tres podemos ser en este momento parte del crimen organizado. Y eso es lo que nos permite a nosotros poder infiltrarnos en el sector privado y también en las organizaciones públicas. Entonces tenemos que tener mucha alerta de eso. Y por eso es interesante poder denunciar a tiempo, generar una alerta por lo menos para que alguien la verifique o no. Pero las alertas hoy en día son fundamentales. Muy importante y muy ligado a esta pregunta, Alejo, ¿qué tiene que hacer una empresa o una persona dentro de una organización para comunicarse con ustedes y hacerles saber que hay corrupción dentro de esa organización y que necesitan la plataforma para comenzar a denunciar? Bueno, tienen que contactarnos directamente porque en este caso estos canales de denuncia se hacen como a medida para cada empresa porque cada empresa es un pequeño mundo, entonces no hay un formato como preestablecido, ¿no? Entonces cada empresa tiene sus problemas, tiene su cultura empresarial y sabe lo que necesita poner ahí. Entonces es contactarnos y con gusto podemos acercarnos a ellos como para ver cómo poder colaborar con ellos. Es decir, que ustedes hacen un pequeño estudio a lo interno para saber de qué manera desarrollar la plataforma. Correcto, pues tenemos que estudiar un poco qué cantidad de empleados tiene, cuáles son sus interacciones, porque a veces no solo son cosas que suceden adentro con los colaboradores, sino hoy en día en este mundo tan globalizado y tan tercerizado, hay muchas empresas tercerizadas que están todo el tiempo interactuando con la empresa y ahí también se pueden generar conflictos, ahí se puede generar corrupción, se puede generar falsificaciones, robos, en la tercerización pueden haber pandilleros involucrados. Entonces hay que estudiar un poco cuál es este universo de esta empresa para entender cómo hacer una mejor plataforma para ellos. ¿Cómo desarrolla Crime Stopper una campaña? Conversaba mucho de la similitud, quizás cuando uno habla de Crime Stopper, uno se siente que está hablando de una organización de investigación estilo DEA, estilo Interpol, estilo FBI o bueno, DIJ como es en nuestro país. Pero estamos hablando de una plataforma creada directamente a la población es la que se va a encargar de alimentar esta plataforma con las denuncias. ¿Cómo se está llevando a cabo, por ejemplo, esa promoción? Por ejemplo, para que los barrios más inseguros, los barrios más impactados por la violencia tengan acceso a esta plataforma y ya saben ellos que pueden denunciar a un vecino, o un amigo, o una persona cercana que quizás no lo hacen, porque como estoy dentro de la misma área de operación, puedo sentirme perjudicado. Es buen punto, Carlos, porque a veces es en la organización y haciendo, digamos, un análisis interno de nuestra organización en Panamá especialmente, es algo que tenemos que focalizarnos mucho más, que es en la promoción. Que si somos 4 millones, por poner un número, en Panamá, bueno, que la mayor cantidad de estos 4 millones se enteren de que existe Crime Stopper. ¿Qué estamos haciendo en el momento? Muchas redes sociales, mucho trabajo comunitario, hablar con la gente, porque además acá es algo importante para nuestra organización. Crime Stopper necesita generar un vínculo de confianza con la población, porque al final uno va a compartir Una información seguridad. muy sensible, muy sensible. O sea, decir que yo sé quién mató a esta persona, o decir que acá están vendiendo droga, o decir que aquel es corrupto, es información altamente sensible y que hay que generar este vínculo de confianza, de credibilidad con la población. Ese vínculo en realidad se genera en el face to face con la gente, en hablar con la gente, en contarle la experiencia de Crime Stopper y no tanto en grandes campañas de comunicación. Obviamente que ayudan, pero no genera el vínculo de confianza. Entonces, nosotros tenemos mucha relación con la gente en las comunidades, hablamos mucho. La policía, o sea, los diferentes estamentos de seguridad también lo hacen. Yo sé que la Aeronaval, por ejemplo, el Senan o la Senafront, van a las comunidades y cuando presentan algunas acciones también le dicen a la gente, mire, denuncien Crime Stopper, le presentan la plataforma y eso funciona muchísimo para la gente. Y después, bueno, hacemos campañas, tenemos MUPIs en la calle, en algunas provincias en particular, con radios comunitarias que tienen mayor alcance. Vamos estudiando qué es lo más efectivo en cada lugar, que no siempre es lo mismo para todos los lugares. Y ahí vamos de a poco. Este tipo de espacios para nosotros es muy importante para que la gente, con una buena conversación y no solo en 5 minutos, pueda entender qué hay atrás de una organización como nosotros, que no investigamos. Trabajamos con todas las agencias de investigación internacionales y nacionales y lo que hacemos es, estamos del lado del ciudadano, dándole un puente, dándole una oportunidad para que el ciudadano pueda compartir esta información. Porque mira, acá hay un tema también social o psicológico. Una persona que tiene una información de un hecho criminal genera un estrés tan grande, esa persona,
que al no poderlo compartir con alguien, eso es peor. Porque ¿con quién lo va a compartir? O sea, no sabe con quién compartirlo porque es un riesgo. El simple hecho, y hemos hecho algunos focus group de esto en algunos países, el simple hecho de que la persona pueda entrar a la plataforma y poner todo lo que sabe es como una forma de sacar esa información y liberar esa información y de alguna forma pasarle la responsabilidad de la información a alguien más. Es decir, Y eso ahí te baja el dejo estrés. eso, tú sabrás qué hacer con Tú esos sabrás datos que que te di. no es mi responsabilidad, dice el Ajá. ciudadano, que además no es su responsabilidad, yo Y no la me suelto. comprometo, no me comprometo, me Exacto. siento libre. Sí, ni a la familia tampoco, ¿no? Claro, y también es importante porque muchas veces las personas no es que se abstienen de denunciar por un tema de dinero, sino por el temor de que algo le suceda a sus familias. Por supuesto, hay mucho riesgo en este tipo de información sensible a la persona, a la familia y como decía al inicio, tampoco después quieren que lo llamen a declarar y hagan un careo con la persona que denunciaron. Nadie va a querer eso. Y algo curioso, nosotros en Latinoamérica Crime Stopper no paga recompensas en efectivo por la información. En Estados Unidos y en Canadá sí, se paga una recompensa. Nosotros dijimos que no porque primero era muy difícil pagar la recompensa manteniendo el anonimato de la persona y es clave el anonimato en Latinoamérica, es clave. Y nos dimos cuenta que la gente en realidad no quiere tanto la recompensa, porque las recompensas tampoco son grandes, pueden ser $100, $50, salvo algunos casos específicos que compartimos con agencias en donde por una persona buscada hay una buena recompensa. Esa es una excepción. En realidad lo que la gente quiere es que le resuelvan el problema que tiene relacionado a la seguridad. Que si ahí están vendiendo droga, que eso lo cierren. Que si acá está viviendo un pandillero que mató a un familiar mío, bueno, que se lo lleven. O sea, la gente quiere que le resuelvan el problema, no el dinero. Así es, no vivir con temor. Correcto, no vivir con temor, poder salir en su barriada tranquilo. Y eso es lo que la gente busca al compartir la información. Y no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con una calidad de vida que la gente quiere y que está entendiendo cada vez más, porque lo vemos en el aumento de las denuncias que tenemos, que la gente entiende que la seguridad se construye en equipo. No es exclusivamente un tema de la Fiscalía y del Ministerio de Seguridad o de los estamentos de seguridad. Todos nosotros tenemos que hacer algo para construir la seguridad donde vivimos. Así es, como nos mencionan siempre, nosotros somos nuestro primer anillo de seguridad. Muy importante esa labor y cuéntanos un poco sobre el plan de prevención que tiene Crime Stoppers a nivel de la sociedad. Bueno, a nivel de prevención trabajamos mucho con los delitos relacionados a violencia doméstica y trata de personas, sobre todo aquellos delitos que afectan, que tienen una afectación directa y real contra un ser humano. No tanto en los temas de narcotráfico o en otros, pero lo que es un ser humano sí tratamos de hacer campañas de prevención. Hemos hecho entrenamientos, por ejemplo, con los hoteles en Panamá para que el hotel, los empleados del hotel puedan identificar posibles situaciones de trata, porque Panamá, al ser un país de tránsito de la trata de personas, usa mucho las estructuras turísticas para transitar a esa víctima. Entonces puede ser que se alojen 2 noches en un hotel determinado, y si el personal de ese hotel no está entrenado, no tiene un ojo entrenado para identificar a esa víctima, a esa mujer que están trayendo, para guardarla ahí 2 días mientras la sacan del país y se la llevan a otro continente, entonces no podemos salvar a esa mujer. Imagínense la gran oportunidad que alguien que trabaja en un hotel tiene de poder salvar a una víctima de trata de personas. Y simplemente es enseñarles a ellos cómo identificar qué es lo que tienen que ver en la relación tratante-víctima para decir, esto puede ser una situación de trata, voy a denunciarla anónimamente en Crime Stopper para que entonces las autoridades puedan ir a verificar esa situación. Porque se da mucho en todos los servicios turísticos que tienen que ver con transporte, con hotelería, con compañías de avión, con transporte de estos buses que van de una punta a otra del país. Se da mucho eso y obviamente el personal no está entrenado, no tiene un ojo entrenado para ver estas situaciones. Entonces hemos hecho entrenamientos con ellos, hemos hecho campañas con ellos también para que compartan esa información. Y en tema de violencia doméstica, sí, muchos conversatorios, se ha hecho campañas, bueno, tenemos una campaña ahora de MUPIs sobre el tema de la violencia doméstica para que la gente la denuncie y se ha recibido mucha información sobre ese tema que lamentablemente subió durante la pandemia por razones obvias. Lo anunciamos, cuando inició la pandemia anunciamos que eso iba a subir porque obviamente el agresor y la víctima iban a estar encerrados compartiendo un espacio y eso subió y se sigue manteniendo lamentablemente esa alza en violencia doméstica. El problema es que muchas mujeres no se animan a denunciar
la mayor cantidad de denuncias que nosotros recibimos sobre este tema es de una amiga, es de un vecino, es de alguien más. Y el problema, y esto es importante para las mujeres, muchas veces la población denuncia que en esa casa hay un hecho de violencia doméstica y cuando van las autoridades, la mujer dice que no. No tengan miedo, porque la tercera visita lamentablemente se van a encontrar con una violencia mucho mayor y va a ser tarde. Entonces, esa ayuda que ustedes no pudieron pedir y que la está pidiendo un tercero por ustedes, tiene que materializarse cuando la policía o la fiscalía o alguien de algún servicio social golpea esa casa y les dice, esto está ocurriendo acá, anímense, porque si no, nunca va a suceder terminar con esta violencia. Yo sé que el miedo es muy grande, porque también el tema de la necesidad económica de muchas mujeres que lo mencionábamos, que dependen económicamente del hombre, es muy grande, y los hijos, y la casa. Pero crean que hoy en día hay buenas leyes en Panamá, hay organizaciones como el INAMU que son muy sólidas, que tienen un sistema de protección para las víctimas de mujeres que ustedes pueden aplicar automáticamente. Entonces, llamar a estas instituciones hoy en día es importante porque ellos saben cómo apoyar a una mujer para que rompa este círculo de violencia, que haga la denuncia y que además permitir que este agresor no siga siendo un agresor en la sociedad. Porque está comprobado que un agresor de este tipo empieza a escalar en su violencia y termina siendo un homicida. Sí, sobre todo cuando ya en nuestro país ahora se ha dado caso de mujeres que han muerto con la boleta en la mano y la maleta de protección realmente pues no les es efectiva en una situación de agresión. Hay un convenio que se firmó entre Crime Stopper y específicamente la provincia de Colón, Crime Colón creo que se llama, Sí. y en donde se han resuelto varios hechos delictivos, porque tal como se menciona a través de la Policía Nacional, los estamentos de seguridad, no se puede tener una unidad policial en cada esquina vigilando a la población, pero sí puedes tener a la población siendo parte de ese proceso de investigación o de fiscalizador de lo que se está dando y aportando esos datos a través de la plataforma. Sí, eso se firmó en la pandemia, casualmente, un poco antes de la pandemia, perdón, y armamos algo que es Crime Stopper Colón, porque Colón evidentemente tiene sus particularidades, ¿no? El tema de que ahí estén los puertos y que por los puertos se contaminen los contenedores, se contaminen los barcos para mandar la cocaína a los Estados Unidos, a Norteamérica en general y a Europa y a Asia, hace que Colón tenga una particularidad a nivel criminal y a nivel social. Entonces, para atender eso, para apoyar en realidad el trabajo que hace el Ministerio de Seguridad y los estamentos en Colón, se abre Crime Stopper Colón. Y solo aborda 7 delitos claves, 7 u 8, que son los delitos claves de mayor incidencia en Colón, que muchas veces son el motor clave para toda la parte criminal en Colón. Entonces empieza a trabajar de esa forma. Además, Colón también es una provincia con mucha identidad, ¿no? O sea, ellos se identifican muy fuerte, entonces era necesario que también existiera un Crime Stopper Colón para que ellos vean que tengan su propio espacio dentro de esta plataforma de denuncia con los problemas que ellos más viven en el día a día, ¿no? Y está trabajando muy bien, vamos a empezar una fase particularmente en Alto de los Lagos, que es un lugar donde, bueno, conviven muchas pandillas que existían, que coexistían en Colón antes de que todo el personal, todas las personas fueran trasladadas a Alto de los Lagos. Pero también es un lugar que necesita muchas oportunidades y mucho desarrollo. Y acá, Carlos y Sara, creo que es importante mencionar algo, que es, ninguna persona nace siendo criminal. Y nadie quiere ser criminal. Hay algunas excepciones que sí, pero nadie quiere ser criminal. Nadie nace como criminal. Pero la falta de oportunidades, los contextos culturales que vive esta persona desde que es niño hasta que va creciendo, a veces las exclusiones sociales que tienen estas personas, los van impulsando lentamente a cometer hechos criminales, que empiezan siendo a veces hechos muy pequeños, que van creciendo, y que cuando deciden retirarse de la estructura criminal ya es muy tarde, porque son personas que tienen récord criminal, que las están buscando, son personas que abandonaron sus estudios, muchas veces abandonaron a sus familias, entonces ya no pueden volver. Y tampoco tenemos políticas públicas en Latinoamérica que estén preparadas para decirle a esa persona, ok, volvé, vamos a hacer algo, vamos a reinsertarte otra vez en la sociedad. Entonces no tienen otras que seguir en la estructura criminal hasta que lamentablemente los matan, ¿no? O los meten presos. Entonces eso es importante, el tema de las oportunidades, cómo la falta de oportunidades genera crimen.
y cómo el crimen organizado aprovecha esta sociedad que no tiene oportunidades y que está, digamos, perdida, por decirlo así de alguna forma, para poder reclutarlos. Entonces, en Alto de los Lagos queremos hacer programas específicamente para darle oportunidad a la gente, principalmente a las mujeres y a los jóvenes. Principalmente a las mujeres y a los jóvenes, programas que tengan que ver con oportunidades de empleo, oportunidades de educación, de desarrollo personal, de generación de habilidades, desarrollo de habilidades blandas, todo eso para empezar de a poquito a hacer una transformación social en la población y que esa población sea la que pueda generar la transformación del entorno. Yo sé que puede sonar muy como un sueño, como Como bonito, como muy dicen. onírico, ¿no? Muy lindo, pero es posible, o sea, lo hemos visto en otros países, lo hemos visto en otras ciudades. Lo que necesitamos es el compromiso de que esto se va a hacer sobre todo a largo plazo, porque estos cambios no son cambios inmediatos, son cambios a largo plazo y que hay que esperarlos. Lamentablemente en Latinoamérica últimamente nos hemos vuelto muy de la inmediatez, queremos que todo sea rápido, que, ok, van a cambiar Alto de los Lagos, bueno, en un año queremos ver Alto de los Lagos cambiado, bueno, no va a pasar. Tiene que ser el proceso. Es un proceso que se tiene que llegar con toda la sociedad, con el gobierno, con el sector privado, el sector académico, nosotros como organizaciones y la gente. Pero todos tienen que saber que es un proceso que va a durar 5 y hasta 10 años, pero que si no empieza en algún momento, nunca va a empezar. Entonces, si hubiéramos hecho esto hace 10 años atrás, la situación sería diferente ahora. Entonces, vamos a empezarlo. Nosotros, obviamente, como organización, podemos como motivar, ¿no? A ir sumando a las partes, pero el compromiso de todas las partes en Panamá va a ser importante para que esto realmente se vea el resultado. Muchísimas gracias, Alejo. Nos quedamos con información importante que nos has compartido en la noche de hoy. Tenemos que mencionar que Crime Stoppers es una plataforma completamente anónima, lo cual le da la seguridad a la víctima o a la persona que está presenciando un crimen que no va a ser denunciado, que no va a ser perseguido, completamente anónima, por lo cual no tienen que sentir miedo, solamente tienen que ingresar a la plataforma y a futuro próximo van a tener un call center donde podrán hacer sus llamadas y hacer las denuncias de manera completamente anónima. También lo que nos mencionaba Alejo, que a raíz de la falta de oportunidades, pues el crimen se desarrolla, es un tema de mucha voluntad que debe haber entre los estamentos de seguridad, las instituciones y a nivel nosotros, ciudadano, también compartir esta información para romper las cadenas del crimen y continuar pues con el desarrollo de manera positiva de la sociedad. Alejo, quisiera que nos compartieras a manera de conclusión casos de éxito a nivel de Panamá, a nivel de Centroamérica de Crime Stoppers. Bueno, tenemos muy buenos casos de éxito vinculados sobre todo aquí en Panamá. 2 denuncias ciudadanas permitieron que una niña de 8 o 9 años en la zona de Carrasquilla, y eso fue público, sus propios padres estaban abusando sexualmente de ella y prostituyéndola y generando material pornográfico para luego ser comercializado. La denuncia ciudadana permitió sobre todo salvar a la niña, que era lo más importante, y sí, las personas están presas. Temas de contrabando, muchísimas incautaciones realizadas en estos últimos 4 años gracias a denuncias anónimas sobre estos productos que se han puesto aquí en Panamá. Temas de narcotráfico, muchas denuncias vinculadas a temas de narcotráfico, de violencia doméstica también, mucho de eso. Casos de niños que han sido reportados con maltrato infantil, que por suerte han sido recuperados, han sido salvados. Y acá es esta cooperación que hay entre, digamos, la parte social que tiene que ver con recuperar a ese niño y con la parte criminal que tiene que ver más con condenar a quien estaba maltratando a este niño, ¿no? Hay varios casos, sobre todo en la región, muchos casos de trata de personas, cada vez los estamos viendo más. Ahora hay un par de casos que entendemos que están avanzando aquí en Panamá sobre denuncias de trata de personas. Migración de migrantes también, en Guatemala tenemos muchos casos de migrantes, capturas de los más buscados, que lo mencionabas hace un rato, Carlos, muchas capturas. Eso es importante para la población porque muchas veces estas personas que son personas, digamos, muy peligrosas, ¿no? Con un alto perfil criminal, conviven entre nosotros porque nosotros no sabemos que las están buscando. Entonces, poder hacerlas público es muy importante para darle captura a estas personas y para sacarlas de las barriadas y sacarlas de la sociedad, porque cuando hay una persona de alto perfil criminal, esa persona no está sola, esa persona está con anillos de protección de otros colegas criminales y eso genera un clima de inseguridad en la barriada. Entonces,
que la gente tiene que entender que no es denunciar a esa persona por denunciar, sino que al denunciar a esa persona estamos denunciando todo un ecosistema de seguridad criminal que se crea para proteger a esa persona y que por lo tanto mi barriada no está segura. Y de eso tenemos muchos casos de capturas, afortunadamente con información que la población ha dado. Hay un sinfín de situaciones y de casos y hay muchos más que están siendo investigados. Y claro, hay que decir, hay otros que se han descartado, ¿no? Porque es información que a veces es vaga, que es no conducente, etcétera, y se descarta la información. De los miles de denuncias que tenemos, no quiere decir que las miles de denuncias generan un operativo o generan un caso concreto. Interesante el sistema, ¿no? Y como menciona, es interesante presentar la denuncia oportuna porque ese tipo de grupo de personas que están vinculados a un crimen organizado tienen sus enemigos. Y ante estas situaciones, ¿quiénes son los que sufren la consecuencia? La bendita bala perdida que mata a un infante o mata a la persona que no tiene nada que ver en el entorno, pero sí tenía ese temor de presentar la denuncia. Así que aquí tiene una oportunidad de presentar la denuncia y de esta manera formar parte de ese proceso de investigación. Ya para culminar, para que nos diga realmente la dirección de la página donde las personas deben ingresar para presentar las denuncias y que es de manera anónima, es muy importante mencionarlo. Sí, importante mencionar, en Panamá, obviamente Crime Stopper es anónimo como en todos los países. El sitio web para denunciar es www.tupista.org. Tupista.org. Ahí se les van a abrir varias banderas de diferentes países, van a la bandera de Panamá y se les van a desplegar todos los delitos que pueden denunciar acá en Panamá. Y nuestras redes sociales, que siempre estamos compartiendo mucha información por ahí, que es información que sirve a la ciudadanía, es @tupistapty. @tupistapty. Síganos en las redes sociales, compartimos muchas campañas, muchos tips de seguridad, mucha información en materia de seguridad que estoy seguro que le va a servir a la población. Bien, Sara y Alejo Campo, director regional de Crime Stopper, gracias por estar con nosotros en el día de hoy y sobre todo facilitarnos esa información tan valiosa que toda la población es parte de la misma, toda la población es la que alimenta esta plataforma y con sus denuncias puede ayudar a combatir el crimen organizado. Quizás ese de que tanto nos quejamos, pues también podemos ser parte de ese proceso de investigación y de combatirlo. Gracias por compartir esa información con nosotros y también, amigos televidentes, queremos darle las gracias a Soho City Center por facilitarnos, como siempre, sus instalaciones para la producción de este programa. Y usted, gracias por su sintonía. Lo esperamos en el próximo programa.